En los años 50, en una sociedad donde las apariencias valen más que los deseos, Esther y Josefina viven en mundos que nunca deberían cruzarse. Una es alumna distinguida del Instituto para Señoritas, la otra, una mujer más libre, de mente moderna, que enseña modales sin seguirlos demasiado. Antes de entrar en esta historia de represión, deseo y libertad, suscríbete ya, porque Manual para Señoritas no es una serie sobre educación, sino sobre todo lo que las mujeres de esa época tenían que callar. Esther es el ejemplo de perfección, elegante, discreta, obediente. Aprendió desde niña que el silencio es virtud y que su futuro depende de ser la esposa ideal. Pero tras esa sonrisa impecable, hay una duda que no sabe nombrar. Josefina, en cambio, parece un escándalo con tacones. Habla demasiado, se ríe cuando no debe, fuma en público y mira a la gente con la seguridad de quien ya no le teme al qué dirán. Por eso, cuando la envían al instituto para dar clases de comportamiento, todos sus colegas lo consideran una provocación. El primer encuentro entre ambas no parece nada especial. Josefina la corrige por no mantener la espalda recta. Esther la observa con recelo, molesta por su tono descarado. Pero hay algo en esa mujer que la desconcierta, una fuerza que no ha visto nunca. Y aunque lo disimula, esa primera mirada será el inicio de su verdadera educación. No la que enseña cómo servir el té o sonreír en silencio, sino la que te obliga a preguntarte quién eres de verdad cuando nadie te está mirando. Los días en el instituto transcurren entre reglas, costuras y sonrisas falsas. Pero desde que Josefina llegó, algo cambió. Sus clases no son como las demás. En lugar de enseñar a complacer, enseña a pensar, a cuestionar, a reírse de las normas que las asfixian. Y a Esther eso la desconcierta, porque nadie antes le había hablado con tanta libertad. Una tarde, mientras las alumnas practican etiqueta, Josefina la observa en silencio. Esther repite cada movimiento con perfección, pero su mirada está lejos. «Te han enseñado a hacer todo bien», dice Josefina, acercándose, «pero no a disfrutarlo». Esther se sorprende. ¿Disfrutarlo? No entiendo. Claro que entiendes, responde Josefina con una sonrisa sutil. Solo no te lo han permitido. Esa conversación marca un antes y un después. Esther empieza a buscarla fuera de clase, a quedarse unos minutos más, a hacer preguntas que no tienen nada que ver con los modales, sino con la vida. Poco a poco, Josefina se convierte en su refugio. Ríen, comparten libros, historias, miradas y, aunque nadie lo dice, entre ambas hay algo que vibra debajo de la superficie. Una noche, tras un evento del instituto, Esther la acompaña a su despacho. Las luces son bajas, el ambiente cálido y la distancia mínima. Josefina le ofrece una copa de vino. Dicen que las señoritas no deben beber, bromea ella. Entonces nadie tiene que enterarse, responde Esther. Brindan, se miran, y en ese momento el tiempo parece detenerse. Esther siente algo que nunca antes, libertad y vértigo al mismo tiempo. Cuando se despide, camina por el pasillo con el corazón latiendo fuerte. No sabe qué está pasando, pero sabe que ya no puede mirar a Josefina como antes. El instituto sigue igual. Las alumnas sonríen, los profesores dictan, las normas se repiten. Pero para Esther, nada tiene el mismo color. Desde que Josefina la miró de esa forma, ni con autoridad ni con lástima, sino con curiosidad, todo lo que antes era rutina, ahora parece una escena ensayada. Empieza a llegar temprano a clase, a quedarse después de las lecciones, a buscar excusas para hablarle de cualquier cosa. Josefina finge que no lo nota, pero cada palabra, cada silencio, la traiciona. Una tarde, mientras corrigen juntas un texto sobre virtud femenina, Josefina rompe el papel en dos. ¿Sabes cuál es la peor virtud que nos enseñan?, pregunta. Esther la mira intrigada. La obediencia. Esa palabra cae como un disparo. El silencio que sigue está cargado de algo más que tensión.
Y por primera vez, Josefina no se mueve, solo la mira. Y Esther, sin entender por qué, se siente vista. Esa noche, una tormenta deja sin electricidad el edificio. Esther va al despacho a dejar unos documentos y la encuentra allí, con una vela encendida. Josefina sonríe, la invita a quedarse. Parece que hasta la lluvia quiso callar las normas, dice. Hablan, ríen, se acercan, y cuando la vela parpadea, ya no hay espacio entre ellas. El beso llega despacio, sin permiso, sin guión. Una mezcla de miedo y deseo, de inocencia y descubrimiento. El mundo sigue girando afuera, pero dentro de ese despacho nacen dos mujeres nuevas. Si esta historia te tiene el corazón latiendo, suscríbete ya, porque lo que viene no es solo amor, es la lucha de dos mujeres que se atrevieron a sentir cuando el mundo se los prohibía. Pero la libertad en esa época tenía un precio demasiado alto. Durante semanas, Esther y Josefina logran lo impensable, vivir su amor dentro del silencio, ocultas entre las sombras del instituto, mientras el resto del mundo sigue enseñando a las mujeres cómo comportarse. Se ven en los pasillos al anochecer, en los jardines cuando todos duermen o en el pequeño despacho donde empezó todo. A veces no hacen nada, solo se miran, se ríen, se rozan las manos, porque en esos segundos robados la vida se siente completa. Josefina le enseña a Esther cosas que ningún manual diría jamás: a mirar de frente, a hablar sin miedo, a respirar como si el aire le perteneciera. Y Esther, en agradecimiento, empieza a enseñarle algo que Josefina había olvidado: la ternura. Pasan los días entre clases y secretos. Cuando se cruzan en público, fingen distancia, pero sus ojos se reconocen. Y en las noches, cuando todo está en silencio, el mundo parece justo, el amor posible, la vida suya. Una noche, Josefina la lleva fuera del instituto, a un café escondido donde nadie las conoce. Allí, entre humo y risas, por fin se sienten normales. Ríen, bailan, se miran sin miedo. Esther le dice: «Nunca imaginé que ser yo misma fuera tan sencillo». Josefina le responde: «No es sencillo, es que contigo parece que lo fuera». Esa frase queda flotando en el aire, y por un instante el mundo parece perfecto. Pero incluso los secretos felices dejan huellas, y en un lugar donde todo se vigila, el amor no tarda en levantar sospechas. Una alumna las ve salir juntas una noche. Un comentario, una mirada, una carta anónima, y poco a poco el rumor empieza a crecer. La felicidad se tambalea, y el sueño que construyeron empieza a agrietarse. En el instituto todo parece igual, pero ya nada lo está. Las miradas pesan, los pasillos murmuran. Hay algo en el aire que huele a sospecha. Una de las alumnas, movida por celos o por miedo, ha hablado. Primero a una amiga, luego a una profesora. Y como todo secreto en un lugar construido sobre la apariencia, la historia se convierte en un rumor imparable. Una tarde, la directora llama a Josefina a su despacho. Su tono es frío, su sonrisa cortante. «Hay comentarios impropios sobre usted», dice, dejando que las palabras caigan como cuchillas. Sobre su conducta con una alumna. Josefina mantiene la calma, pero por dentro tiembla. Sabe que no hay salida limpia de esa conversación. Niega lo justo, calla lo necesario, y cuando sale del despacho, ya sabe que el reloj de su historia con Esther está contado. Esa noche, la busca. Esther la recibe con los ojos llenos de lágrimas. «Lo saben», dice ella. «Lo sospechan», corrige Josefina. «¿Y qué vamos a hacer?» «Lo mismo que siempre, fingir que el amor no existe». Pero el amor sí existe, y duele más que nunca. A los pocos días llega una carta. Josefina ha sido suspendida por conducta inapropiada. Debe abandonar el instituto de inmediato. No hay juicio, no hay defensa. Solo vergüenza disfrazada de disciplina. Esther corre a verla antes de que se vaya. La encuentra empaquetando sus cosas, intentando no llorar. «Déjame ir contigo», dice. Josefina niega con suavidad.
No, mi amor. ¿Por qué no? Porque tú aún puedes tener una vida aquí. Pero no quiero esta vida si no estás. Josefina la abraza, fuerte, largo, como si ese gesto tuviera que durarles para siempre. Y en voz baja le susurra: cuando el mundo cambie, nos volveremos a encontrar. Si esta historia te está rompiendo el alma, suscríbete, porque lo que viene no es el final triste de un amor prohibido, sino su transformación en algo más grande: memoria, coraje y verdad. Josefina se marcha sin mirar atrás, y Esther, de pie en la puerta, ve cómo el coche se aleja por la avenida, llevándose con él la única lección que jamás olvidará. Pasan los años. El instituto cambia de directoras, de alumnas, de uniformes. Las viejas normas se suavizan, los tiempos modernos llegan con promesas de progreso, pero en los pasillos aún resuena un silencio antiguo, ese mismo silencio que un día escondió un amor. Esther sigue allí, ahora como instructora. La vida le enseñó a sonreír sin que se note el dolor. Habla con voz calmada, enseña modales, pero detrás de esa serenidad hay una herida que aprendió a llevar como si fuera un secreto santo. A veces, mientras corrige los ejercicios de sus alumnas, su mirada se pierde en la ventana. Ve el jardín donde solía reír con Josefina. Y aunque nadie lo nota, su corazón aún late en aquel recuerdo. Un día, recibe una carta. El sobre es viejo, con su nombre escrito a mano. Dentro, una hoja amarillenta con una caligrafía que reconoce al instante. Es Josefina. No sé si esta carta llegue a tus manos, pero si lo hace, quiero que sepas que viví libre, que no me arrepiento, que todo lo que fui empezó contigo. Las lágrimas de Esther caen sin permiso. Cierra los ojos y por un instante el mundo se detiene. Siente su voz, su risa, su perfume, y entiende que Josefina nunca se fue del todo. Esa tarde, camina hacia el jardín, el mismo donde se vieron por última vez. Se sienta bajo el árbol más viejo, abre su cuaderno y empieza a escribir. No hay manual que enseñe a amar, solo el valor de hacerlo aunque te cueste todo. Mientras escribe, la cámara la rodea despacio. El sol cae, tiñendo todo de un dorado cálido, y el viento mueve las hojas como si el pasado susurrara su nombre. Esther sonríe, no con tristeza, sino con gratitud, porque al final entiende que el amor que sobrevive al miedo se convierte en historia. Y esa historia, aunque esté prohibida, es lo más real que ha tenido jamás. El plano final muestra el instituto vacío, los pasillos silenciosos y en una de las paredes una pintura nueva, dos figuras femeninas tomadas de la mano, envueltas en luz, sin nombres, sin permiso, sin culpa. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete. En Cine con Contacto creemos que algunos amores no necesitan ser aprobados, solo recordados, porque mientras haya alguien que los cuente, nunca dejarán de existir.